leer. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Vamos a muy bien. Bueno, ahí vamos, no sé, en realidad es todo el capítulo, es todo el capítulo de 4, pero no lo vamos a leer, ustedes lo van leyendo en su Biblia, solamente aquí unos primeros versículos, hasta el versículo 12. Bueno, entonces dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, el 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre? ¿Con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, bajo, ¿no? No hay ningún otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, vamos avanzando, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden observar, vamos a pasar a esta imagen. Ahí dice, vean ustedes, el Sanedrín se siente agraviado por el nombre de Jesús, le he puesto ahí, ¿no? Y vean, esa imagen que ustedes pueden ver es muy interesante porque es la imagen de la entrada a la tumba, ahí la tumba vacía, a la tumba, dicen que es la tumba de Jesús, la entrada. Ustedes lo pueden buscar en Google, van a encontrar incluso hay muchas imágenes del interior, pero lo que sea la tumba o no sea la tumba, lo que se trata es de recrear, pues se ha tratado de recrear, qué hermoso que sea así, porque por lo menos podemos nosotros tener una idea cabal de cómo fue el sepultado. Bueno, y lo interesante es la tumba aquí vacía, nos dice mucho, ¿no? Nos dice precisamente la evidencia de que esta historia es cierta. Entonces, ahí en realidad los saduceos, como bien dice ahí, estaban molestos por la enseñanza de la resurrección, porque los saduceos, vamos a hablar un poquito más de ellos más adelantito, por eso no vamos a hablar mucho, pero los saduceos, esta secta de los saduceos, de este grupo, realmente eran, tengamos el contexto de que ellos tienen un gobierno, se dice, mm, bueno, mejor bajo el otro punto de vista. Esta es una secta, un grupo religioso político, que estaban molestos porque ellos estaban hablando de la resurrección, por supuesto estaban hablando de la resurrección de Jesús, al quien ellos
poco antes, poquito tiempo antes, lo habían hecho crucificar. Entonces, ¿y por qué estaban molestos? Porque los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían sobre la resurrección de los muertos. Entonces, esa era la doctrina, la enseñanza que ellos tenían, a pesar de que los saduceos como los fariseos convivían juntos, se toleraban, gobernaban juntos, podemos ver nosotros que ellos sí, pues su doctrina, su enseñanza era que ellos no creían en la resurrección de los muertos, creían que cuando alguien muere ahí queda, ¿no? Ahí queda muerto. Y eso nos hace recordar algunas también denominaciones en nuestros tiempos que no creen en la resurrección de los muertos. Dice, una vez que uno está muerto, ahí queda, salvo un grupito que ya está en el cielo, pero otros no van a resucitar. Entonces, algo así creían los saduceos. Miren, ha pasado más de 2000 años y hay grupos y se sigue pensando lo mismo. Entonces, estaban molestos. Y además, ¿por qué? Porque los saduceos eran realmente los que tenían el poder. El sumo sacerdote era el que tenía el poder, el poder en este caso el Sanedrín. El Sanedrín, que vamos a ver también de qué se trataba este Sanedrín más adelantito, y bueno, ellos se sentían, ellos eran los que gobernaban, por lo tanto ellos tenían autoridad. Ellos tenían y temían que su autoridad de ellos sea, que la autoridad de ellos sea afectada, que el pueblo le pierda respeto. Por lo tanto, pues estaban muy molestos, ellos. Entonces, ¿qué más podemos ver? Dice que ellos estaban muy molestos, muy resentidos que le enseñasen al pueblo precisamente por los motivos que les estoy diciendo. Y aquí vamos a pasar a otra pequeña imagen. Y dice que además el 3 les echaron mano y les pusieron en la cárcel. Aquí tenemos se dice que es la cárcel donde estuvo Jesús, se dice que es la cárcel donde estuvieron Juan y Pedro, fueron echados, y que por supuesto era la cárcel o la prisión, ¿no? La prisión cuyo gobernador era, porque no existía el término alcaide que existe hoy, el gobernador era en este caso Caifás. Entonces, el sumo sacerdote. Por lo tanto, ahí vivía, pues, se dice que era incluso, hay quienes dicen, cuando ahora que van a Jerusalén y lo van como, te hacen tour y entre los tours, si escoges que te pongan ir a esta cárcel, pues te van a llevar ahí y te van a decir de que en la parte alta de esta casa vivía el mismo Caifás. Abajo estaba de su casa la cárcel. Entonces, pero por lo menos, como le digo, tenemos una información muy interesante, muy bonita de lo que más o menos donde fue la mazmorra que fueron echados ellos, la misma mazmorra en la cual estuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo un día, estuvieron hasta el día siguiente, entonces no, porque era tarde, porque el concilio no tenía que reunirse en todo caso. El 4 dice que muchos de los que habían escuchado su mensaje, o habían escuchado el mensaje, este sermón que él les había dado, el mensaje bajo el contexto de la sanidad del hombre discapacitado, dice que muchos creyeron que el número de los varones era como 5.000 varones, como 5.000 varones. Entonces, aquí la imagen, aunque lo hemos visto la vez pasada, cuando dice muchos de los que creyeron, la palabra creer no es una palabra, no es una palabra que no implica obediencia, ¿no? Entonces aquí, por eso están estas imágenes. Hay muchos frente o cerca, muy cerca al templo o alrededor del templo, hay muchos
muchos bautisterios, es decir, una especie de piscinas donde bautizarse. Cientos. Ahí ustedes pueden ver las ruinas que van descubriendo a la mano que van los arqueólogos van descubriendo para que nosotros podamos ver ahora, ¿no? Entonces dice que muchos creyeron, creer es obedecer el Evangelio en todo caso, el creer implica obedecer el Evangelio. Más adelante también lo vamos a ver, aunque ya lo hemos visto en el capítulo 2. Dice que el número de los varones era como 5.000 varones. Acuérdense que en Hechos 2 habían obedecido el Evangelio como 3.000 personas. Aquí sencillamente varones implica varones, o sea, sin contar las mujeres. Era una práctica común contar la población contando solamente los varones y lo demás era ya un cálculo aproximado. Si ustedes se dan cuenta, van ustedes al libro de Mateo, capítulo 1, van a encontrar la genealogía de Jesús. Y ustedes pueden ver que hay 14 generaciones, pero que solamente se cuentan los varones. Hay algunas damas que están ahí, 4 damas, muy interesante, que es otro tema muy bonito, pero ahí ustedes pueden ver que los varones son los que son contados. De igual manera, en la genealogía de Jesús en el libro en Lucas, por el lado de María, también en el libro de Lucas, ustedes también pueden encontrar que solamente se cuentan los varones, es una forma de contar, ¿no? Es una forma de contar de la costumbre que ellos tenían de contar. Entonces aquí vemos que en este caso el término, incluso en el original griego se refiere exactamente a varón. Entonces dice acá, aunque el término varón en la Biblia también implica mujer, ¿eh? Por si acaso, porque el varona era, a veces cuando dice pórtate varonilmente, es un término que no solamente implica el ser decente en nuestro comportamiento solamente de hombres, sino también de mujeres, ¿no? Entonces, vemos nosotros aquí que dice que el versículo 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas. Aquí es algo interesante porque vamos a pasar a la otra imagen, a ver que si nos ayuda. Dice, el número de los varones era, bueno, ya le hemos leído, ahí está la palabra griego, y algo interesante, ¿no? Algo interesante cuando estamos hablando incluso de la autoridad. Ahí le estoy poniendo yo que habían 6.000 fariseos en Palestina, o sea, Josefo, que es un historiador griego, pero un historiador judío, pero también heleno, que es el historiador de esos tiempos, que escribió gran parte de la historia de Cristo, no necesariamente defendiendo el cristianismo, no necesariamente porque sencillamente era un historiador y él registraba la historia, incluso registró algunas cartas donde se habla de que los cristianos sacrifican personas y comen carne y comen sangre. Por supuesto, era lo que el pueblo comentaba, ¿no? El pueblo comentaba por la práctica que tenían de participar de la cena del Señor. Entonces, con eso les quiero decir de que no necesariamente, pero que no era un defensor del cristianismo, pero sí como historiador nos puede dar mucha evidencia. Entonces, en antigüedades, ahí les he puesto 1742, ahora podemos encontrar todo eso en Google, ¿no? Si ustedes tienen la paciencia de bajar y de buscar y bajarse los libros de ellos, ¿no? Entonces, vemos que la población en ese tiempo era muy difícil de determinar, como lo dice ahí, con exactitud, porque hay historiadores como el mismo Josefo, como Tácito es otro historiador y otros historiadores que nos dicen que Julio César, por decir que es otro historiador también, a pesar de que fue emperador, es un historiador que nos ha dejado gran parte de la historia occidental escrita. Entonces, nosotros podemos ver ahí que hay estimaciones de que había entre 25.000 a 85.000
habitantes ahí ¿cómo se llama? En Jerusalén. Entonces podemos darnos cuenta lo fabuloso, cómo había crecido, cómo habían crecido los cristianos en tan pocos días, porque vemos que había como 3.000 personas y ahora vamos a ver esta pequeña historia acá. Vamos a pasar un momento por acá y vamos a ver ahí. Vean ustedes, ahí les he hecho un cuadro del crecimiento numérico en Hechos. Ustedes pueden ver en Hechos capítulo 1, versículo 8, hemos visto que eran 8 ahí. Perdón, que eran 12, 8 es el número del verso, del versículo, que eran 12, o sea, los apóstoles, 11 apóstoles, y se tuvo que elegir uno más, reelegir a Judas que se perdió. Entonces tenemos 12 testigos, 12 que iban a dar testimonio de Jesús. Después en Hechos capítulo 1:15 tenemos reunidos como 120. En Hechos 2:41 se añadieron como 3.000 personas, 3.000 personas. En Hechos 2:47 dice que todos los días el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, porque no son los varones, nosotros, como es en el nombre del Señor, Él mismo añade a la iglesia, somos añadidos por el Señor, no por las personas. Entonces, aquí en Hechos capítulo 4:4 hay que estamos, el texto que estamos leyendo, dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número era como 5.000. En Hechos 5:14 dice que se sumaban más y los que creían en el Señor aumentaban más. En Hechos 6 capítulo 1, el número dice que crecía, el número crecía. Después el 9:31, en Judea, Galilea y Samaria también. Y vamos a ir viendo multitudes agregadas, cómo no se iban a poner celosos, ¿no? Celosos, además que el negocio se les iba, porque el negocio, por decir esto de los bautisterios, era un negocio tremendo, el negocio de los animales que se sacrificaban todos los días, porque todos los días la gente hacía estas abluciones, estos lavamientos antes de entrar al templo, porque los sacrificios no borraban los pecados definitivamente. El único que borró los pecados para siempre fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una vez para siempre. Pero ahí se les iba el negocio, deberían estar muy molestos porque eran miles y con una población vamos a ponerle el máximo de 80.000, pues el negocio pues en pocos días yo me imagino que había bajado, porque por decir, la persona que se bautizaba, se obedecía el evangelio en Cristo, nunca más volvía a sumergirse, nunca más iba a ir a un lavamiento, a un lavamiento de ningún tipo, porque había sido lavado por la sangre de Cristo una vez para siempre. Ya no tenía necesidad de ir a ofrecer sacrificios, como no tenemos necesidad ahora de ir a ofrecer sacrificios, porque la sangre de Jesucristo nos lava de todo pecado y está ahí disponible para nosotros, para acercarnos al trono de su gracia y acercarnos y ser rociados con la sangre preciosa de Cristo cuando nosotros necesitamos de Él. Entonces, que de hecho siempre lo necesitamos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver qué interesante dice esto, interesante cómo iba creciendo tan rápidamente, y también esto nos da a entender el interés que tiene el Señor. El Señor tiene interés en que crezcamos, el Señor tiene interés en que la iglesia crezca en número, Él también está interesado en eso. Aquí ya les había puesto que de acuerdo a Josefo había solamente 6.000 fariseos en Palestina, entonces la población que es difícil, pero es por imagen más que todo para que ustedes observen ahí el día, la imagen, se lleven la imagen de que fueron como 6.000 personas las que ese día se agregaron. Entonces, vemos nosotros aquí que se reunieron los gobernadores, dice, los gobernantes, ¿no? Los gobernantes, ¿quiénes más? Dice,
los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Eso qué significa? Significa el Sanedrín, significa el Sanedrín. Ahí está, ustedes pueden ver el Sanedrín. Y la pregunta que de aquí vamos a ver qué significa esto del Sanedrín, es muy interesante. ¿Por qué ven ustedes ahí una imagen ahí del templo, el salón donde se reunió el Sanedrín? Eh, es porque ahí había, si ustedes observan bien en la foto del templo, en la imagen del templo, hay un pequeño edificio abajo, se ve pequeño, pero hay un pequeño edificio que está con un techito rojo. Pues ahí fue el lugar donde se reunía el Sanedrín, que es como decir, el parlamento en Palestina, en Palestina. Entonces ahí podemos ver nosotros ese parlamento y dice ahí que es, ustedes pueden ver ahí Agazit, significa que es un salón muy especial, era un salón muy especial, muy hermoso, porque narran de que era de piedras talladas, las piedras eran talladas. En realidad el nombre significa, creo eso, Agazit, piedras talladas, algo así, donde se reunía, donde se reunían, vamos a hablar así, los gobernantes, los ancianos y los escribas, que significa en sí Sanedrín. También ustedes pueden ver abajo el Sanedrín, perdón, tumbas. ¿Por qué hay sepulcro de Sanedrín? ¿Por qué en realidad sepulcros de Sanedrín o sepulcro de Sanedrín? Esto también hoy en día también se exhibe. ¿Por qué? Porque exactamente ahí en este edificio vamos a decir, un cementerio donde se encuentran 71 tumbas y se dice que esas 71 tumbas corresponden exactamente al número de los que componían el Sanedrín. El Sanedrín era 70 más el sumo sacerdote, gobernantes, ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote era 71 sepulcros. Algo curioso, solamente por curiosidad, la verdad que no, en la Biblia no nos menciona acerca de eso, pero de alguna manera nos recordará que el Sanedrín tenía 71 personas. Entonces, ¿quiénes eran los gobernantes? Pues los gobernantes eran los principales sacerdotes. Esto hay que tener en cuenta, los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran hombres de edad avanzada, eran líderes que tenían reputación de ser personas sabias, de tener sabiduría, y ser hombres maduros que podían aconsejar a las personas. Hoy en día en la iglesia hay ancianos, las iglesias tienen que tener ancianos, que es sinónimo en la Biblia es sinónimo de obispo, sinónimo de pastor, pero cuando habla de ancianos, nunca en las iglesias existe un solo pastor. En las iglesias, de acuerdo a la Biblia, tiene que haber una pluralidad de pastores, uno solo no es. Igual por la idea que tenían acá, también eran ancianos, era una pluralidad de ancianos y en todo caso, y un sumo sacerdote. Y a los escribas se les consideraba a los escribas los doctores de la ley, en otras palabras, los doctores de la ley, los expertos que conocían la ley, y estamos hablando de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque en este caso, un momentito que pase el que vende porque pasa todo el ruido, un ratito. Entonces, yo les decía a ver si hay otra imagen por acá, vamos a ver. Bueno, ahí está, esa es imagen. Yo les decía de que en este caso, el Sanedrín vendría a ser lo que es similar al Senado judío. Es un Senado. El Sanedrín se le consideraba, si ustedes van más adelante al capítulo 5, 21, vamos a encontrar que es un consejo, en todo caso, si no es Senado, es como decir el consejo, una asamblea de sabios, que ya les dije que estaba compuesta por 71 maestros o 71 rabinos, también se dice, maestros o rabinos,
A Jesús le decían rabí, por eso, porque le decían maestro. Entonces, en otras palabras, sumo sacerdote y 70 hombres que eran ejemplares, y que cómo funcionaba, es muy importante entender, funcionaba como un máximo tribunal de justicia. O sea, y podía haber también estos tribunales de justicia con menor rango, podía haber en cada ciudad de Palestina. Ahora, aquí en hebreos, en hebreo el nombre de Sanedrín es muy parecido, también es Sanedrín, así, Sanedrín es muy parecido en el hebreo. En Mateo capítulo 5, 21, como yo le dije, ahí encontramos en esta palabra, Sanedrín, y también fue transliterada prácticamente al griego, que es lo que nosotros tenemos, y ahora también al castellano, como Sanedrín. La palabra en griego era Sinedrón. ¿Por qué mencionamos el griego? Para las personas que a veces no conocen, mencionamos el griego porque el Nuevo Testamento mayormente ha sido escrita en griego y en algunas otras lenguas muy pequeñitas, ¿no? Pero con poca importancia. Pero aquí el dominante el griego, y el Antiguo Testamento está en hebreo, entonces la fuente original es el hebrea. Sin embargo, siempre menciono que hay que tener presente que la Biblia nos toca, el Antiguo Testamento nos lo cita desde el griego. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Jesús mismo ha usado la Septuaginta, que fue una traducción del hebreo al griego, 200, si no me equivoco, 250 años antes de Cristo, y es la que se usaba. Entonces Jesús usaba esa versión. Es interesante eso también, tener en cuenta eso. Ahora, este término, sinedrión, es un término, como yo le dije, genérico, porque se le atribuye a un consejo, como decir un municipio, como un gobierno municipal, un gobierno de una ciudad, porque había muchos sanedrines también, pequeñitos, y eso lo dice también, ¿por qué les digo eso? Porque eso también Josefo lo explica. Josefo explica, este historiador también nos habla acerca del Sanedrín, y también nosotros podemos ver que esto tiene tiene su origen en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que en las puertas, o en la puerta de la entrada de la ciudad de Jerusalén o de las ciudades, siempre había un consejo de ancianos donde había una piedra, y todos recurrían a ellos. Podemos decir que eran una junta de conciliación a nuestros tiempos, ¿no? Personas que estaban dedicadas a conciliar, a llegar a acuerdos extrajudiciales. Entonces desde ahí viene este origen, pero el origen va mucho más allá. Si ustedes investigan, van a encontrar que el origen que tiene es ya en Babilonia. Abraham salió de Babilonia, en Babilonia, lo que corresponde ahora a Irak. Ya existían esta especie de parlamentos, y también no solamente los babilonios, sino también los persas. Los persas son los iraníes. A diferencia de todo el mundo árabe, los iraníes son diferentes, por si acaso. Irán es persa. Entonces, en la Biblia nos habla mucho acerca de Ciro el persa, el libro de Nehemías, por decir, el libro de Esdras, porque fue él el que le permitió a Nehemías que regresara a levantar Jerusalén, a levantar la ciudad y a levantar el templo. Entonces tenemos ese origen, pero ustedes pueden investigar, hay mucho material. Si ustedes se interesan, son temas muy bonitos, pueden ustedes buscarlos. Entonces, vemos nosotros aquí muchos nombres, hemos leído nombres, ¿no? En el 6 hemos leído que el sumo sacerdote acá dice el sumo sacerdote Anás y Caifás, dice. Vamos a pasar a la otra imagen, a ver. Sí, vamos a pasar a la otra imagen. Aquí dice el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro. ¿Y quién era Anás? En realidad Anás era
Anás era el sumo. ¿Por qué lo ponen? Se supone que tiene que haber un solo sumo sacerdote, pero acá está poniendo Anás y Caifás y Juan y Alejandro, está poniendo demasiados. No, lo que pasa es que Anás es suegro de Caifás y Anás como sumo sacerdote había sido depuesto por los romanos, por las autoridades romanas en el año 15 después de Jesucristo. Y estamos hablando aquí mucho después de los años 30. Entonces, ¿y quién lo había? No sé si es Craso, pero sé que es Valerio Craso era lo que lo había destituido, lo había destituido a, a Anás. Anás lo había destituido y por supuesto el que estaba gobernando, en todo caso el que estaba de sumo sacerdote en ese momento era Caifás. Caifás era en realidad el legal, el que estaba puesto ahí. También hay muchos textos bíblicos en Mateo capítulo 26, Lucas. Si ustedes buscan ahí Caifás, posiblemente van a encontrar, ponen Biblia, van a encontrar los textos bíblicos que les estoy diciendo, ¿no? Entonces Caifás también era el verdadero sumo sacerdote y era yerno de Anás. ¿Y por qué lo menciona Anás? Porque Anás tenía autoridad, o sea, la autoridad, amados hermanos, no se consigue sencillamente con un puesto, la autoridad no se consigue así, la autoridad se consigue con respeto. Normalmente, ustedes saben, con las noticias políticas de todo el mundo, ustedes se dan cuenta que cuando alguien pierde la credibilidad, deja de tener autoridad, ya nadie le respeta, nadie se hace caso, todo se vuelve un caos. Entonces, pero en este caso nosotros vemos aquí a Anás que tenía, ¿cómo se llama? Seguía teniendo autoridad. Por eso es que Lucas, que es dirigente, lo menciona a Anás. Él tenía todavía autoridad, tenían respeto, a pesar que legalmente no era el sumo sacerdote. Y ustedes pueden ver también aquí, por si acaso, es bueno también mencionar que Caifás fue depuesto en el año 36. El año 36, según los historiadores, él dejó de ser sumo sacerdote. Entonces, lo que está narrando Lucas tiene que haber sido antes del año 36. Indudablemente que esta historia está sucediendo ahí nomás muy poco tiempo después que Jesucristo fue crucificado. Posiblemente los mismos personajes que están aquí que están juzgando a Juan y a Pedro, son los mismos personajes que juzgaron a Jesús, son los mismos. El mismo nombre ahí podemos encontrar a Caifás, ¿no? Y tenemos también, y ahí interesante ustedes, ¿por qué les he puesto ahí? Porque este es un osario, una cajita donde se guardan los restos, los huesos eran recuperados de todas las personas después de tiempo, limpiados, lavados y puesto ahí. Estas costumbres todavía sé que hay algunos pueblos en Centroamérica que conservan estas tradiciones, algunos pueblos de ir después de años, sacarlos a sus muertos y lavar los huesos y ponerlos en osarios. Entonces, este es un osario que se encontró en un bosque, no ha sido por arquitectos, por si acaso, no ha sido por arqueólogos, no ha sido por arqueólogos, se encontró en el año 1990, como dice, en el Bosque de la Paz en Jerusalén, es muy hermoso, es como ustedes, es precioso pero lo interesante que tiene una inscripción ahí que dice José, hijo de Caifás. Entonces, aquí se hace mucha, ¿cómo se llama? Controversia. Hay mucha controversia si fue el mismo Caifás, pero lo que podemos entender que ahí están los huesos del hijo de Caifás. Ahora, yo les digo que investiguen porque sobre esto también hay mucho, yo he leído literatura, hay falsificadores que hacen perfecto y los venden a los museos y pueden someterlos a la prueba del carbono 14 y pueden encontrar que es supuestamente original, ¿no? De igual manera sucede con algunos encuentros de la cultura egipcia. Hay falsificadores
después con el tiempo se han llegado a conocer las falsificaciones, pero han pagado millones de dólares por esos encuentros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Buscan material de la misma época, etcétera, para poder hacer este tipo de imitaciones. No lo sé, no lo sé, pero qué bonito que tengamos un modelo, eso es lo interesante, que tengamos un modelo o algo, o de repente es el mismo osario donde está el hijo ahí de Caifás, de Caifás. Es interesante esto. Y ahora, la verdad que en cuanto a Juan y Alejandro, perdón, a Juan y Alejandro, ustedes van a buscar y no van a encontrar, todos los que entren a Google, bueno, Wikipedia, y van a encontrar que son gente, nombres desconocidos, no dicen no está claro quiénes son, pero como vuelvo a repetir, historiadores, los historiadores como nos dicen de que este ha sido un tal, perdón, eso de tal, la Biblia dice eso y uno repite las frases y uno comienza a hablar un poco tosco, ¿no? Eh, el nombre posiblemente fue Johanan, Johanan, Johanan Ben Saki, Johanan Ben Saki, y también Alejandro es el hermano, dicen que es el hermano de Filón. Filón es un filósofo hebreo helenístico que es muy conocido, que es discípulo de Platón, y tiene, por si acaso, ha dejado escrituras. ¿Ah? Ustedes pueden buscar ahí, es un filósofo judío, pero un filósofo helenístico de las escuelas helenísticas, es decir, de la filosofía griega, pero sin embargo él hizo una interpretación alegórica, o sea, de la Biblia. Interesante, ustedes pueden buscarlo, y también nos ha desarrollado el concepto de lo que es el logos. En Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. 1.14 dice que el verbo se hizo carne, refiriéndose a Jesús, pero la palabra es logos, o sea, es logos. Entonces él ha desarrollado este tema de logos, de la palabra, o que es lo mismo la palabra o el verbo que es logos, es lo mismo, ha desarrollado esto. Interesante también porque a pesar de que es helenístico, desarrolló, por ser precisamente de origen judío, desarrolló estos temas, y dicen que es un hermano rico de Filón de Alejandría, ¿no? De Filón de Alejandría. Entonces, y también nos dice que acá, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Posiblemente estos, la familia de los sumos sacerdotes, eran los aprendices, pues los aprendices, los familiares, los que iban a heredar. Ahora hay posiblemente, hablando de Johanna, hay el nombre hay un manuscrito de Jonathan, que aparece hay un manuscrito perdón, el nombre de Jonathan es mencionado no solamente en un manuscrito, perdón, en varios manuscritos donde se menciona este nombre, y se dice que Jonathan, en estos manuscritos dice que Jonathan, en este caso, que es el Jonathan, el que menciona ahí, el que se menciona ahí como Alejandro, en todo caso, como Alejandro, perdón, como Juan, el que se menciona como Juan, Jonathan o Jonathan, Juan, se dice que, que viene a ser, en todo caso, viene a ser hijo de Anás, que viene a ser hijo del sumo sacerdote Anás. Bueno, no lo sé, pero eso lo dicen varios de ellos, varios historiadores, entre ellos Josefo. Ahora, cuando hablamos de sacerdotes, porque aquí menciona sacerdotes, se está hablando del grupo de los principales, un grupo compuesto lo de la familia, necesariamente una familia real. De ahí viene la familia, el sacerdocio real, de una familia real de los sumos sacerdotes, eh, junto con otros que estaban a cargo de diferentes actividades. Por supuesto, tenían que ser de la descendencia de Aarón, hermano de Moisés. Y
Y en todo caso, ya les mencioné los saduceos un poquito. Los saduceos eran una secta muy poderosa. Eran minoritarios menos que los fariseos, pero eran poderosos porque ellos tenían el control del templo, el control de todo Palestina, de todo el país, y también eran poderosos porque ellos estaban asociados con el poder, o sea, con Roma, cooperaban con Roma, a diferencia de los celotes, por decir, de los celotes que eran los revolucionarios de esa época. A propósito, hay un apóstol celote, como también habían colaboradores, como también había, como los cobradores de impuestos como Mateo, ¿no? Encontramos una pluralidad de caracteres ahí dentro de los 12 apóstoles, pero que todos tenían una sola misión, una sola tarea, dar testimonio de Jesucristo. Entonces, y el sumo sacerdote, por supuesto, como eh, saduceo, tenía que ser saduceo. Hermanos, el tiempo creo que ya nos agotó, ya nos pasamos, creo, el tiempo, unos minutitos más. Entonces, eh, vamos a ir, vamos a ver qué nos puede pasar. Vamos a dejar esto del nombre, ¿no? El 4.7, la pregunta con qué poder o con qué nombre hicieron ustedes esto, ¿no? Ahí ustedes pueden ver algunas ideas y pueden apuntar esos textos para que vayan viendo para la próxima semana, pero en realidad ser sumo sacerdote era un título honorario. Más adelante vamos a ver al apóstol Pablo ya como un comentario final, les voy diciéndoles al apóstol Pablo que era miembro del Sanedrín. Es decir, que el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo y era uno de los 70. Y la pregunta es, para ser miembro del Sanedrín tenía que ser una persona muy culta, no, una persona culta. Y una persona culta era la persona que había estudiado retórica, era necesario que estudien retórica. Ellos estudiaban retórica, además que habían estudiado retórica, dominaban pues gran parte o la ley, algunos libros tradicionales que ya le mencioné la semana pasada, el Talmud, la Mishnah, tenían que dominar todo eso. Esas eran las personas que iban a las escuelas judías, porque habían escuelas. Hasta el día de hoy hay escuelas donde se preparan y ustedes pueden ver de repente los que tienen Netflix pueden ustedes ver algunas series de la vida actual de los judíos, hay como 2, 3 series, y ustedes pueden ver el trabajo que hacen los judíos, los que practican, los verdaderos judíos, los que practican el judaísmo. Ustedes van a ver el trabajo que hacen de estudiar, de ir a las escuelas, y se consideraba una persona preparada, una persona culta, una persona ilustrada, a la persona pues que había estudiado todo eso. Además, para ser miembro del Sanedrín tenía que ser una persona casada. Posiblemente los requisitos que tenemos en el libro de Timoteo y Tito pertenecer a ser anciano o pastor o obispo dentro de una iglesia en la actualidad, porque las iglesias tenemos el modelo de la Biblia, no debemos cambiar el modelo de gobierno. Yo creo que funciona y siempre ha funcionado. No sé por qué los hombres hemos cambiado el modelo de gobierno de las iglesias. El gobierno es de Dios y Dios dio su forma de gobierno. Y en este caso los pastores, según la primera de Timoteo, capítulo 3 y Tito, capítulo 1, tenían que tener requisitos. Decía que tenían que ser casados, marido de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, sujetos a ellos, es decir, también cristianos, voy a decir, ya crecidos para que sean eso, ¿no? De creyentes no dados al vino, o sea, un anciano no puede tomar ni un poquito de vino, no dado al vino. En el caso de los ancianos, lúcido, porque tiene que ser lúcido, sobrio, precisamente prudente, que dice no codicioso no codicioso de ganancias, etcétera, y que den los demás testimonios. Ustedes léanlo y ustedes se pueden dar cuenta, posiblemente estos requisitos venía del Sanedrín, porque
he podido estar viendo que era necesario que ellos tuvieran estos requisitos. Y la pregunta del millón, como se dice, la pregunta del millón es cómo Pablo, siendo soltero, era miembro del Sanedrín. Como Pablo, indudablemente que era un hombre muy preparado, fue educado bajo los pies de Gamaliel, el hombre más ilustrado de su época, y él posiblemente con Pablo se hizo una excepción a tal punto que le confiaron darle cartas para ir a perseguir a los cristianos, a los del camino, pero en el camino precisamente de perseguir a los cristianos, el apóstol Pablo se tiene un encuentro con Jesús y hay un cambio en él. La verdad sale a la luz. La verdad sale a la luz. La verdad es cuando se caen esas escamas de los ojos. Esa es la verdad. La verdad es eso. La verdad es cuando cuando es descubierto la oscuridad de nuestros ojos. Cuando la cortina del templo fue partida en dos, entonces ahora nosotros podíamos estar en la presencia, estar en la verdad, ver la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.